Los últimos sondeos de intención de voto hicieron subir la temperatura de la competencia interna en el Partido Colorado. Ernesto Talvi publicó en Twitter: Ciudadanos nació hace 8 meses y le estamos peleando el partido a un grande de la política uruguaya. Estamos a solo 6 puntos de Sanguinetti, quedan 2 meses y medio para las internas, podemos ganar. Julio María Sanguinetti no demoró en responder, puso: pienso que tenemos una amplia mayoría dentro del partido, lo dicen las encuestas y sobre todo lo dice el ambiente, y agregó que si alguien le ganara, lo felicitaría porque, sin pecar de modestia, para ganarle a él va a tener que correr mucho y bien. Talvi, que recorre el país mostrándose como la renovación del partido, recogió el guante y replicó: estamos corriendo mucho y bien. ¿Cómo ha cambiado su posicionamiento desde que largó la campaña? ¿Qué propuestas lo diferencian de otros candidatos? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el economista Ernesto Talvi. Economista Talvi, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto como siempre. A comienzos de este mes de abril, usted tuvo algunas salidas raras en las redes sociales. Por ejemplo, escribió un tuit dirigido a Pettinati, en el que le mostraba sus títulos académicos encuadrados. Es más, lo tuteaba, lo trataba por su apodo. Le decía: mirá lo que encontré, Peti, y no tuve que pedirle ayuda a Lucía. Otra, ironizó con la promesa de Sartori de crear 100.000 puestos de trabajo. Muchos seguidores suyos no entendieron qué hacía usted polemizando con ese precandidato del Partido Nacional. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Necesitaba hacerse ver? Son dos cosas distintas. Lo de Pettinati fue un desafío que me planteó en el programa el día anterior. Me dijo: quiero ver tus títulos. Y entonces yo le comenté en el programa que tenía que buscarlos. Y me dijo: bueno, búscalos y mandámelos por Twitter. Así que cumplí con la palabra empeñada. Así que eso fue simplemente seguir el humor con el que habíamos encarado el tema y nada más. Yo tengo mucho sentido del humor, simplemente sí, pero no era el tipo de mensaje que usted ponía en redes sociales. Además, casualmente lo estaba haciendo dirigiéndose a alguien que en redes sociales tiene una enorme cantidad de seguidores, ¿no? En cuanto a difusión, popularidad, había algo asegurado. Estado el día anterior en su programa, simplemente eso. Pero sí, es cierto que yo solía en mi rol anterior en Ceres tener una actitud muy formal permanentemente y que ahora, digamos, me muestro más como soy en todas las dimensiones de mi vida. En el caso... ¿Ese fue uno de los consejos de su asesor, Francisco Barnaza? Bueno, Pancho sí, Pancho es muy partidario de que uno se muestre auténtico, es cierto, o sea, pero auténtico en todas las dimensiones, o sea que si yo en mi vida personal tengo sentido del humor, que pueda expresarlo también en el uso de la campaña, en la campaña misma, para que la gente me pueda ver y conocer en todas mis facetas, no solo en mi faceta de economista o en mi faceta de persona muy formal, que lo soy, porque las formalidades las cuido. El otro tema es un tema distinto. ¿Se evaluó que estaba faltando eso? ¿Que a su figura, a su campaña, a su recorrido le estaba faltando eso? Se evaluó que sí, que podía ayudar a que la gente me conociera más, porque acá el problema que tenemos, dado que es un proyecto que nace hace apenas 8 meses, Emiliano, es que todavía hay una parte importante del electorado que no nos conoce. Estamos hablando, dependiendo de la encuesta, de entre 35 y 40%. Así que tenemos un trabajo muy fuerte por hacer de aquí a los próximos 2 meses para hacernos conocer. Sabemos por todas las encuestas que la predisposición a votarnos de aquellos que nos conocen es muy alta. De hecho, cuando miramos la intención de voto dentro de la interna colorada, entre aquellos que nos conocen a nosotros y conocen al doctor Sanguinetti, le ganamos. Así que es un tema más de hacernos conocer, y es lo que nos dicen todas las encuestadoras. El desafío es qué herramientas utilizar para hacerse conocer, ¿no? ¿Hasta dónde llega? Pero el desafío
Eso es exactamente, porque uno se puede hacer conocer diciendo 4 disparates. Y vayamos justamente... Entonces la idea es hacerse conocer mostrando el proyecto, mostrando las propuestas, mostrando el equipo, en fin, mostrando de lo que se trata este nuevo proyecto de Ciudadanos, que, como digo, es un proyecto joven, renovado. Pero ¿y por qué para eso, por ejemplo, eligió polemizar con Sartori? El tuit que puso decía: yo, Ernesto Talvi, prometo crear 300.000 puestos de trabajo, triplicando la mezquina oferta de Sartori de solo 100.000. También prometo hacer todas las calles en bajada y regalar bizcochos las tardecitas de domingo. Tremendo plan de gobierno el mío, entre signos de admiración. ¿Sabe qué pasa, Emiliano? Realmente, cuando uno siente que le están tomando el pelo a la gente, cuando uno siente que se está usando el sufrimiento ajeno, en este caso que la gente perdió su trabajo y no lo puede recuperar, gente que lo busca por primera vez y no lo encuentra, y de manera así frívola se le dice: mirá, el paraíso está aquí a la vuelta de la esquina. Yo siento que eso es una irresponsabilidad realmente pocas veces vista en la historia política moderna del Pero usted Uruguay. no está compitiendo con él, usted está en el Partido Colorado. Yo estoy compitiendo con todos. La interna, como bien dijo, creo que fue en su momento Oscar Botinelli, no recuerdo a quién se lo leí, digo, porque no es mío. La interna no es una interna, la interna es una elección abierta, es lo contrario de una interna. En las internas donde las hay, votan los afiliados a los partidos. Acá puede votar cualquiera, en cualquier partido. Uno puede votar por Lacalle, Pou, o por Sanguinetti, por Cossio o por Talvi. En la interna lo que se define es candidato y proyecto. El candidato y proyecto que uno quiera ver en las semifinales de octubre es el que tiene que votar en junio, porque no se está votando partido, se está votando candidato y proyecto. Es la primera fase de una elección nacional a 3 fases. La segunda fase se elige partido y la composición del Parlamento. En la tercera, en la final, se elige presidente. Así que nosotros estamos compitiendo contra todos. Pero sí, por eso mismo fue desconcertante que usted saliera a discutir con Sartori, un fenómeno político muy particular que varios grupos y dirigentes todavía no tienen del todo claro cómo manejar. Por un lado, es alguien que llama mucho la atención, capaz que polemizar con él sirve por eso. Pero por otro lado es un fenómeno que crece a partir de las críticas y los cuestionamientos, con lo cual al plantarse usted en la cancha de él, de algún modo lo estaba ayudando. A ver, Emiliano, mire, acá hay una tensión clara. Juan Sartori tiene todo el derecho a postularse si lo hace de acuerdo a la normativa vigente dentro del Partido Nacional para poder acceder a la candidatura. Tiene todo el derecho. No hay ningún inconveniente con eso. No tiene propuesta, no tiene equipo, no tiene trayectoria. Entonces, yo he visto este fenómeno, lo vi de primera mano. Cuando se lo desmerecía como, bueno, es una cosa intrascendente, hay dinero, pero el dinero no alcanza. Y después cuando se quiso acordar, ya era tarde. Y ahí sí empezaron a cuestionar ciertas cosas, pero entonces cualquier ¿Dice que cosa... ya lo vio? ¿Dónde lo vio? Lo vi en Estados Unidos. Ah. Lo vi en Estados Unidos ocurrir. Así que acá hay una tensión. O se dicen ciertas cosas a tiempo. En nuestra opinión, la propuesta que hace de los empleos está totalmente carente de fundamento, carente de todo tipo de seriedad, carente de todo tipo de... En fin, yo he dedicado mi vida a ver cómo se crean empleos. Hice un doctorado en economía, di clase en la Universidad de Columbia, recorrí el mundo. Yo creo que es un insulto a la gente que ha trabajado seriamente en esto salir frívolamente a decir: yo voy a crear 100.000 empleos de la noche a la mañana. Voy a seguir hablando de Sartori. Esto salió el domingo. Bueno, ahora va al tuit suyo del día de hoy, ¿no? Sí. Digo que respecto a Emiliano, si voy a seguir o no hablando,
Esto salió el domingo. Acá, a página entera. Los oyentes que nos siguen en la emisión de video ven que Talvi tiene en su mano derecha el diario El País del domingo. Para los que nos están escuchando por radio, les cuento que lo que tiene en la mano es la página 5, en la que aparece publicado justamente uno de estos avisos de Sartori: así vamos a crear 100.000 puestos de trabajo. Esto es publicidad electoral. Y la ley electoral dice claramente, artículo primero, los partidos políticos podrán iniciar su publicidad electoral en los medios de radiodifusión, televisión abierta, televisión para abonados y prensa escrita, solo a partir de 30 días antes de las elecciones internas. Y dice que quedan excluidas de este artículo la difusión de información sobre actos políticos, esto no lo es, de actividades habituales del funcionamiento de los partidos y la realización de entrevistas periodísticas como esta, o sea que yo estoy aquí, Emiliano, entrevistándome con usted legalmente. ¿Tá? Entonces yo lo que digo, la ley es clara, súper clara. De todos modos estamos viendo publicidad en los medios hace ya varias semanas con el truco de que se emite un aviso común y corriente, un verdadero aviso de campaña electoral, y se termina con un remate que dice invitamos a un acto el martes que viene no sé dónde. Acá ni siquiera tenemos ese remate. Esto es publicidad, lisa y llana. Acá ni siquiera tratamos de disimular. Hacemos alarde de que estamos violando la ley. Esto es reírse de la institucionalidad del país. Y eso es exactamente lo que hace. ¿Y sabe por qué, Emiliano? Porque no hay policía. Porque la Corte Electoral no tiene poder sancionatorio. Entonces estamos ante un sistema que se basa en la buena fe, que se basa en el honor. Entonces, si aquí se está actuando de mala fe, porque se ignora olímpicamente nada más ni nada menos que las leyes electorales de la nación, que se ignora olímpicamente los límites. Esto está hecho por muy buenas razones, Emiliano. Esto no está hecho por casualidad. La norma. Las vedas electorales cumplen dos propósitos muy importantes. El primero es que se limite el gasto total que se hace en publicidad para que las campañas no sean prohibitivamente caras. Pero lo segundo, y que es muy importante, es nivelar el juego. Se empieza a partir del 1 de junio con TV, radio y prensa, en teoría, eso es lo que dice la ley, porque así quienes tienen muchos recursos financieros no están en una ventaja decisiva frente a otros que no lo tienen, de manera de evitar que el dinero sea una influencia completamente decisiva en la publicidad electoral. Esto no es un asunto trivial, esto es un asunto absolutamente fundamental. Entonces, a partir de esa constatación que usted hace con respecto a ese aviso en particular, hoy, les cuento a los oyentes, hay un tuit de Ernesto Talvi, hoy de esta misma madrugada, denunciando eso, ¿no? Sartori hace publicidad prohibida por la ley electoral. ¿Va a tomar alguna acción usted? Yo creo que tenemos que tomar dos acciones, es lo que yo sugiero. La primera, espero que otros candidatos que como nosotros estamos respetando la veda electoral, respetando la ley electoral, respetando las instituciones del país, denuncien estas trampas, porque esto es trampa. Y esto no es un hecho descriptivo. Quien hace trampa en la competencia, eso es un pronóstico de cómo va a gobernar el país. Ya arrancamos haciendo trampa, trampeando las normas. Digo, bueno, que los que estamos cumpliendo a rajatabla con la veda electoral, denunciemos estas trampas. Y segundo, yo lanzo la propuesta, digo, que así como la Asociación de Prensa del Uruguay llamó la semana pasada a los partidos a firmar una declaración contra las noticias falsas, bueno, que firmemos una declaración, ya no los partidos, cada uno de los precandidatos, comprometiéndonos por nuestro honor a respetar el espíritu clarísimo y la letra de la ley electoral que prohíbe hacer publicidad electoral hasta el 1 de junio de este año. ¿Usted está comprometiendo o está convocando a sus colegas? Estoy convocando a mis colegas a que lo firmemos. Yo ya firmo. Vamos a ver quién firma. Vamos a ver quién firma. Porque si trampeamos al sistema, ¿a dónde vamos a llegar? O sea que esto es la ley electoral. ¿Usted pretende un pacto de cumplimiento estricto de la letra y del espíritu de la ley en cuanto a la veda electoral que rija lo antes posible? O sea, rijan estos 2 meses antes de las elecciones internas y después de ahí en adelante también para la campaña nacional. Sí, porque la campaña nacional también tiene restricciones y lo cierto es que la Corte Electoral, porque no lo estoy diciendo yo, la Corte Electoral ya falló, acá tengo el fallo, diciendo que Sartori y Novik habían violado la ley electoral. Sí, hubo un episodio hace poco, hubo incluso una denuncia sobre Novik y sobre Sartori.
Perfecto, entonces resulta que la Corte Electoral falló, le dice, señores, miren, están violando la ley electoral de la República. Son las reglas de juego de nuestro sistema democrático que están en entredicho. Y este señor ignora olímpicamente, porque la Corte no tiene poder sancionatorio, ignora olímpicamente y ya, sin ningún prurito, sin ningún artilugio, sin ningún atajo, viola con total impunidad la ley, hace alarde de estar violando la ley, se ríe de nuestras instituciones. Yo creo que para los que creemos en la institucionalidad, esto no es admisible. Emiliano, estas son las reglas a las que nos tenemos que ceñir. No importa cuánta plata uno tenga, uno se ciñe a las reglas. Si no, estamos pervirtiendo el sistema y no nos podemos acostumbrar a esto. Doctor Talvi, vayamos ahora al debate político, por ejemplo, dentro de su partido. ¿Cuáles son 3 diferencias entre la propuesta de Ciudadanos y la de Ballistas, que encabeza Julio María Sanguinetti? Mire, nosotros ya a esta altura tenemos planteos muy claros respecto de cuáles son nuestras líneas estratégicas. La primera es cómo vamos a poner a la economía de pie y volver... Ahora hablaremos de eso. Y volver a echarla a andar. Creo que ahí hay una propuesta muy específica y muy propia y muy nuestra. Las propuestas en materia de educación y las propuestas en materia de seguridad. Digo, en todos los casos tenemos matices y tenemos diferencias, no solo con el doctor Sanguinetti, sino, pero partamos de una base. Yo le estaba preguntando por diferencias. ¿Dónde ubica usted las diferencias? Las diferencias programáticas. O en general, en la propuesta de Ciudadanos o de Ernesto Talvi frente a Sanguinetti. Nosotros tenemos que partir de una base, Emiliano, bien clara. El doctor Sanguinetti es un hombre que viene de una tradición liberal, republicana y humanista, así que hay mucho que nos une. Entonces yo no creo que tengamos unas diferencias fundamentales en ese aspecto. Hemos tenido matices en temas muy puntuales, el tema de Alan García, el tema de los desaparecidos, el tema de la vicepresidencia. Creo que el tema del respaldo a la propuesta de EDUI 21, en fin, en materia educativa, pero partamos de la base que en el Partido Colorado hay una cierta convergencia filosófico-conceptual que además se extiende a la que tenemos con la mayor parte de los candidatos del Partido Nacional, con el Partido Independiente, cosa que no ocurre en el Frente Amplio, en donde conviven 2 visiones de la sociedad, unas que creen que Venezuela y Cuba, como dice Carolina Cose, son democracias pintorescas, originales, diferentes, y otra que, aunque no se puede pronunciar la palabra, porque está prohibido en el Frente Amplio llamarle dictadura a esto que estamos viendo en la televisión, sabemos que el ala socialdemócrata no tiene grandes simpatías por el régimen de Maduro. Así que partamos de la base que con el doctor Sanguinetti, yo creo que es más lo que nos une que lo que nos separa a un nivel filosófico conceptual. Yo creo que la diferencia está en que la cultura política que pretendemos instalar es distinta. Por eso quisimos construir un proyecto nuevo que viene a construir, a mejorar en nuestro criterio la política para poder cambiar el país. Por eso armamos un proyecto de cero y lo hicimos con determinadas características. Pero, por ejemplo, que son poco usuales en la política nacional. Hablemos de Ciudadanos, tiene algunas particularidades. Usted ha señalado, sus integrantes son vocacionales, que las personas con liderazgo que se integran a su agrupación no son dirigentes sino referentes, que Ciudadanos no tiene militantes y en cambio tiene voluntarios. ¿Por qué esa terminología? ¿Por qué el énfasis en estas palabras? Ya ve, el doctor Sanguinetti tiene en su acción política una acción de decir, bueno, se incorporan a ballistas quienes deseen incorporarse y que puedan ir sumándole votos. Yo
en Ciudadanos no tenemos ese criterio. Nosotros no estamos construyendo un proyecto electoral en el que suma votos alguien que cree en las medidas prontas de seguridad y alguien que está en el extremo opuesto. Si uno se quiere sumar a Ciudadanos como referente electoral, tiene que primero estar convencido del proyecto. ¿Por qué dice referente? ¿Qué diferencia a un referente de un dirigente? Porque la diferencia es simplemente de nombre, porque estamos tratando de proyectar la idea que estamos haciendo un proceso de selección de nuestros cuadros políticos y de nuestra organización política distinto a la habitual. No, en Ciudadanos no entra el que quiere, no entra el que te dice, mirá, te voy a apoyar y te voy a juntar unos votos en tal lado. Entra el que está comprometido con el proyecto y que está comprometido con los valores, principios, procederes que pretendemos traer a la política. Y de hecho, mucha gente que quiso incorporarse no se incorporó, y alguna gente que se incorporó luego tuvimos que desvincularla porque no se cumplían alguna de estas condiciones. Así que nuestro es un proyecto político. Y lo otro, en cuanto a términos, ¿por qué voluntario sino militante? No, ¿Cuál es la diferencia? Las dos cosas. No es voluntario en vez de militante. El militante milita normalmente en una agrupación electoral que es la que apoya en cada uno de los departamentos. Hoy Ciudadanos tiene referentes políticos electorales en todos los departamentos del país. Y cada uno de esos referentes políticos tiene una organización pequeña que lo apoya de militantes. Pero además, y esto fue una novedad en la política uruguaya, tenemos 1000 voluntarios que no les interesa militar en política, que están comprometidos con el proyecto de Ciudadanos, encuentran que Ciudadanos ofrece una plataforma de cambio, quieren comprometerse con el cambio y están recorriendo el país puerta a puerta para dar a conocer nuestro proyecto sin otra expectativa que la ilusión de un mejor futuro. No están compitiendo por ser convencionales o por tener eventualmente algún tipo de actuación política, están simplemente poniéndole el hombro al proyecto porque creen en él. Otra particularidad de Ciudadanos es que le hace firmar a sus dirigentes un código de ética. Sí. ¿Por qué? Nosotros lo que hicimos es hacerle firmar un compromiso de honor, que íbamos a actuar en política con la probidad y la honestidad que corresponde, porque esta es una tarea de servicio a la comunidad. La política, bien entendida, es eso. Nos dimos a nosotros mismos un código de ética que es exigente, es decir, que le exige en términos de su conducta a quienes integran Ciudadanos determinados estándares. Y si esos estándares no se cumplen, hay una comisión de ética que va a evaluar y hay una serie de consecuencias que tiene no ajustarse a los códigos de ética. De manera que no quede librado al azar. Aquí hay un código que regula nuestra conducta, la de todos, incluyendo la mía, y si nos apartamos de esa conducta, no es gratis. Ya publicaremos junto con esta entrevista el texto de ese código de ética. Lo hemos presentado públicamente. Pero mi pregunta final sobre este tema es la siguiente. Supongamos que usted gana la elección interna, que usted es el candidato a la presidencia de la República del Partido Colorado. Todos los integrantes de su partido, los candidatos al Parlamento, por ejemplo, ¿van a tener que firmar un compromiso de ese estilo? Nosotros, cuando la elección interna esté dilucidada y si nos toca ganar, vamos a llevar un partido unido. El Partido Colorado va a estar unido, no tengo la más mínima duda. Ahora, unido no quiere decir que esté mezclado. O sea, Ciudadanos va a llevar sus listas. Y yo puedo decirle a las listas de Ciudadanos y a quienes integren Ciudadanos, este es el código de ética que nos rige. Yo no le puedo imponer el mismo código de ética. El Partido Colorado tiene un código de ética que nos regula a todos. El nuestro es aún más exigente. Pero y va a quedar ahí, va a quedar en Ciudadanos. Va a quedar en Ciudadanos. Porque después habrá otras corrientes al Senado. Si nos toca ganar a nosotros, el expresidente Sanguinetti ya anunció que él va a liderar una lista al Senado. Yo asumo que el senador Amorín también, pero cada uno con sus listas al Senado y a diputados. Entonces la gente podrá optar. Bueno, mirá, podemos votar la fórmula presidencial del Partido Colorado a través de las listas de Ciudadanos, que tienen las características que tienen, incluyendo un código de ética que regula la conducta de sus miembros, o la puedo votar a través de las otras corrientes. Pero no le podemos imponer a las otras corrientes nuestros mismos estándares porque no sería lo lógico ni lo justo.
Doctor Talvi, hasta ahora usted no ha lanzado un documento completo con su propuesta, ¿no? Hay en su sitio web algunos lineamientos, hay algunos trazos. ¿Cuándo va a estar esa presentación? Muy pronto. Nosotros arrancamos hace 8 meses, Emiliano. Tenemos 300 profesionales y técnicos trabajando en 44 grupos temáticos armando el programa de gobierno. Vamos a empezar, si no me falla la memoria, el lunes 20 con el ciclo de presentación de los ejes programáticos, pero todo el programa de gobierno va a estar disponible probablemente para esa fecha, sin perjuicio de lo cual nosotros ya hemos avanzado mucho y hemos dado mucho detalle en muchas propuestas programáticas, las que entendemos van a ser los ejes de la campaña y que están además en las preocupaciones más importantes de los ciudadanos. En la tercera parte de la entrevista vamos a meternos justamente en algunos de esos capítulos. Doctor Talvi, ¿con quién tiene más coincidencias programáticas? ¿Con Sanguinetti o con la calle Pou? No lo podría decir en este momento. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque el doctor Lacalle presentó el programa completo hace muy poco, lo estamos trabajando y analizando en detalle y el doctor Sanguinetti todavía no presentó su programa, tampoco lo hicimos nosotros de manera formal, pero yo... ¿Sabe por qué le preguntaba? Sí, porque dígame. Al repasar sus propuestas económicas, las que están disponibles hasta ahora, resulta que varias de ellas coinciden con planteos de la calle Pou. Una ley de responsabilidad... Bueno, una ley de responsabilidad fiscal, no provisión de vacantes de funcionarios públicos, el mecanismo es distinto, pero el instrumento se repite, profesionalizar y despolitizar la gestión de las empresas del Estado, bajar el precio de los combustibles y de la energía eléctrica, una negociación colectiva que, manteniendo la relevancia de los convenios a nivel sectorial tal como lo establece la ley, tenga la capacidad de reflejar las realidades económicas de las empresas y las particularidades de su ubicación. Son todos puntos que han aparecido en el planteo de la calle Pou. Puntos que han aparecido en el planteo de la calle Pou y todos puntos que con matices han aparecido en nuestra propuesta desde el principio. Son temas además que venimos trabajando hace 21 años en mi reencarnación previa a la de ser político. Así que me alegra que así sea, Emiliano, porque yo creo firmemente en que necesitamos plantearle al país un proyecto alternativo al que hoy nos gobierna, que está agotado, que está polillado, que está sin ilusión y sin capacidad de poder encarar los desafíos que plantea el porvenir y con una radicalización en ciernes que a mí me preocupa, como dijimos ya hace muchos meses, porque la pérdida de protagonismo político del gran factor de moderación que fue Astori nos deja, como digo, con una preocupación en ciernes muy grande. Entonces, vio que en el Frente Libre Sereñi y en Astori en particular hay malestar con ese señalamiento que se hace desde otras tiendas y en particular desde el Partido Colorado, porque lo dice usted y lo dice Sanguinetti también. Sí, Astori no va a ser precandidato, no va a competir por la candidatura de la presidencia del Frente Amplio, pero eso no quiere decir que no exista políticamente, va a seguir jugando su papel en la interna. Astori no se fue, es la respuesta que se está dando, ¿no? A ver, Emiliano, hay una cuestión es irse, otra cosa es el peso político que tiene. Ya en este momento, el peso político del ala socialdemócrata y moderada del Frente Amplio es muy menor al que tienen el MPP y el Partido Comunista. O sea, y está clarísima cada vez que se reúne el Congreso, las resoluciones que toman están claramente dominadas por quienes, como digo, tienen dos cosas que conocemos muy bien. Uno, Venezuela y Cuba son democracias diferentes, originales, formas alternativas de organizar la vida democrática. No, señor, no son formas alternativas de organizar la vida democrática, son dictaduras, punto. Si en el Frente Amplio está prohibido llamarles así, está prohibido. En el Frente Republicano no está prohibido. Segundo, la doctrina oficial del MPP es gastar recursos que no se tienen, es repartirlos, esa es la doctrina oficial, y dejarle al Uruguay, como le dejó, un agujero de este tamaño,
que no sabemos cómo tapar y que hoy está poniendo en riesgo la estabilidad del país, porque tenemos un desequilibrio fiscal enorme, nos estamos endeudando a pasos agigantados, estamos poniendo en riesgo el buen crédito de la República, ya estamos viendo lo que pasa en la Argentina cuando se pierde el buen crédito, y si seguimos por ese camino vamos a terminar ahí. Y además estamos asfixiando al aparato productivo nacional, porque financiamos ese déficit pidiendo prestado dólares que traemos al país, los vendemos, planchamos el dólar, somos el país más caro para producir en las Américas, el país más caro para vivir en las Américas, el turismo no viene al país más caro, no gasta en el país más caro, las empresas que producen en el país más caro cierran, se achican, despiden trabajadores, perdimos 60.000 empleos en los últimos 4 años. Esa es la realidad. No nos estamos haciendo cargo de un problema muy serio y queda un año para que termine el gobierno. A partir de lo que acaba de decir se disparan varias preguntas. A ver, vamos a tratar de ir de a una y con respuestas breves si es posible. Uno, este planteo que usted hace y que hacen otros dirigentes colorados sobre el peso relativo cada vez menor del astorismo dentro del Frente Amplio, en buena medida lo que busca es captar a ex colorados que en el pasado pueden haber votado a Astori dentro del Frente Amplio, los están llamando para que digan, vengan a esta otra alternativa. En el Frente Amplio ya no tienen nada que hacer. Ese es un poco el mensaje, ¿no? Yo creo que el mensaje es decir, mire, si usted fue ballista y en algún momento votó al Frente Amplio, o si usted es un frentista desencantado, desencantado no ya solo con la gestión, desencantado por el viraje que ha tomado su partido, donde el partido está dominado por el MPP y el Partido Comunista, que no tienen una visión del país como la tiene el 80% de la ciudadanía. La del 80% de la ciudadanía no cree que Venezuela y Cuba son democracias originales. ¿Usted está diciendo yo soy una alternativa para ustedes, para esos frente amplistas desencantados? Tal vez una alternativa. Yo creo que todos somos una alternativa. Nosotros estamos ofreciéndonos como una alternativa de renovación en el sistema político, pero no una renovación cualquiera, Emiliano. Nosotros vinimos a cambiar la política, a mejorar la política para mejorar el país, pero es una renovación que tiene proyecto de país construido a lo largo de 21 años de trabajo, propuestas concretas, factibles, financiables, posibles, probadas, construida a lo largo de 21 años de trabajo, equipo para llevarlo adelante y una predisposición a acordar con quienes en última instancia vamos a tener que cogobernar. El Partido Nacional, el Partido Independiente, como mínimo, van a tener que estar sentados, vamos a tener que estar sentados a la mesa para construir un proyecto alternativo al del Frente Amplio para que en octubre la gente tenga una decisión clara. O es la continuidad de un proyecto agotado o un proyecto nuevo que le ofrezca ilusión y confianza a la gente. Mínimamente, Astori reconoció la semana pasada que una de las debilidades de la gestión del Frente Amplio del gobierno fue que no se trabajó la calidad del gasto, hay en materia de calidad del gasto hay mucho para hacer, hay un déficit en esa materia. ¿Cómo vio ese reconocimiento? Lo vi como un gesto de honestidad intelectual. La calidad del gasto en Uruguay es pésima. Duplicamos el gasto en educación, tenemos niveles de deserción altísima, la calidad de los aprendizajes se ha ido deteriorando año tras año, hemos multiplicado por más de 2 el gasto en seguridad, tenemos los problemas de inseguridad más grandes de la historia moderna del país. Así que es una falta de respeto total y absoluta por el contribuyente. Sabemos en cuánto gastamos, en qué gastamos, pero los resultados que obtenemos son malos. Es como ponerle nafta a un coche que tiene la batería fundida. Le pongo plata, pero si la batería está fundida, el coche no anda. Así que nosotros lo que estamos proponiendo, Emiliano, es pasar a una cultura de evaluación de resultados, como lo ha hecho en su momento Nueva Zelanda, que fue una revolución en la manera como se gestiona el Estado y a nosotros nos parece fundamental. No es solamente cuánto gasto y en qué, es qué resultados obtengo, y si no obtengo los resultados hay un proceso que vuelve para atrás para modificar a las personas y para modificar los procesos que llevan a los resultados que queremos obtener. En el diagnóstico que hacía hace unos minutos, justamente aparecía una coincidencia con el programa de la calle Pou y la exposición que ha hecho el economista Susana Roeleche en cuanto a que el nivel de déficit fiscal que hoy tiene el país es un lastre, es una mochila que complica el desarrollo económico, que complica la actividad empresarial, la generación de puestos de trabajo. Entonces, por ahí es que empieza su
propuesta alternativa? ¿Por el gasto? ¿Por el déficit fiscal? ¿Cómo lo ataca? Nosotros hemos propuesto dos medidas. Queremos empezar por las empresas del Estado, Emiliano. Nuestros estudios nos indican que hay 1.200 millones de dólares de sobrecostos anuales por el manejo político e ineficiente de las empresas del Estado. Es un montón de plata. Se podrían, con 1.200 millones de dólares anuales, bajar, como decía, 30% las tarifas de gasoil, de electricidad. Sobrarían, además, 800 millones de dólares para poder bajar el déficit fiscal y dejar de pedir prestado afuera todo lo que hacemos. Eso, 1.200 millones de dólares son 2 puntos del producto aproximadamente. Sí, aproximadamente. 2 puntos del producto por año de sobrecostos de producción. Este problema lo tuvo Nueva Zelanda en 1985 y lo resolvió. Tenían empresas manejadas políticamente, producían servicios mediocres a precios caros. Dijeron, no va más. Y lo que hicieron fue 2 o 3 cosas fundamentales. Primero, en los directorios de las empresas y en las altas gerencias, personas enormemente capacitadas en el manejo de organizaciones complejas. Punto. Los que son directores en las empresas no pueden postularse a cargos electorales. Punto. Una estructura institucional con unidades reguladoras fuertes que le fijan los precios a las empresas. No la fijan las empresas y su directorio. Este es el precio que podés cobrar, es el precio de competencia. Si sos ineficiente a la hora de producir, no podés trasladárselo a las familias y a los productores. Si querés cobrar un impuesto, como hace ahora la UTE, en la tarifa no lo puede un directorio subir el precio y transferirle 500 millones de dólares al Estado, a rentas generales. Tiene que pedirle al Parlamento la aprobación. Lo cierto es que cambiaron los incentivos, las reglas del juego, lograron una mejoría notable en la eficiencia productiva, bajas de precios, mejoran la calidad de los servicios y lo lograron en tiempo relativamente corto. Así que, Emiliano, mire, lo que usted dice es que en las empresas públicas podría obtener un ahorro de 1.200 millones de dólares por año si logramos cambiar la forma de organización, funcionamiento y gestión. De todos modos, eso no es inmediato, ¿no? No es inmediato. No se logra de un día para el otro. No, pero si sabemos que vamos por ese camino... ¿Cuál es la otra medida? Porque usted decía que había 2 fundamentales. Nosotros decimos que es absoluta, no es un problema solo de calidad de gasto, acá es un problema en este caso de las empresas del Estado, se trata de mejorar. En el caso de la educación estamos proponiendo 136 liceos públicos modelo en los barrios vulnerables. Necesitamos más Estado, más presencia del Estado, un mejor Estado en el caso de las empresas públicas. Y necesitamos un menor Estado en términos de funcionarios. Por 5 años no podemos reponer vacantes. Lo hemos propuesto. Lamentablemente no es la medida ideal, pero hay que hacerlo. ¿Es así determinante? Es así determinante. De vuelta, Emiliano, acá hago la comparación con la propuesta de la calle Pou. Ellos dicen en su documento, en 2017 hubo 26.166 bajas de funcionarios públicos por todo concepto: fallecimiento, destituciones, renuncias, abandono del cargo, finalización de contratos a término, jubilaciones y otros motivos. Si no se cubrieran anualmente el 21% de estas vacantes, se generaría un ahorro de 100 millones de dólares por año, 500 millones en el quinquenio. Excluimos de esta propuesta el personal afectado a tareas asistenciales, personal docente y personal ejecutivo del Ministerio del Interior. O sea, el planteo de la calle Pou es menor que el suyo. Es menos. El nuestro es el de la calle Pou es no cubrir solo el 21% de las vacantes, Emiliano, y además dejar afuera de esta medida salud pública, policía, personal docente. Nuestra propuesta es esta, Emiliano. Personas que se jubilan y fallecen, que son unas 8.500, 9.000 por año, no las vamos a restituir. ¿Por más que sean policías, por ejemplo? No. Entonces, si en la policía, en la educación, esto no se puede decir voy a excluir nada de nada. Tengo que mirar cada caso quirúrgicamente. Esto es como se hacen estas cosas. Yo le pongo el techo. Tengo que tener 50.000 funcionarios menos en 5 años y ahorrarme 1.200 millones de dólares por año, porque la locura que se hizo en el gobierno anterior de incorporar 50.000 funcionarios, el país no lo precisa para cumplir con sus servicios y además no lo puede financiar. Lo podía financiar cuando la soja estaba a $600, no cuando está a 300. No puede. Así de simple. Y si nos seguimos endeudando, al ritmo que vamos a chocarnos contra una pared. Miremos a Argentina con un poquito de cuidado, porque estamos yendo mucho más tarde, por supuesto, porque tenemos mejor crédito, pero estamos yendo en ese camino. Entonces, nosotros no vamos a reponer vacantes. Así que vamos a bajar en un
periodo de gobierno entre 45 y 50.000 funcionarios, porque el país precisa hacerlo. No hay vuelta. Es inevitable. Pero repito, usted entonces no va a reponer vacantes con algunas excepciones. No hay excepciones. Vamos a mirar todo y va a decir, si se jubilan maestros, policías y se precisa reponer, mire, Emiliano, hay 20.000 contratos, lo decía ahí, que vencen por año en el Estado. Si esos contratos que vencen en el Estado nos van a permitir reasignar de donde menos se necesita a donde más se necesita. Así que si se necesita reponer en la educación, o reponer en la policía, o reponer en la salud, entonces vamos a cumplir con la meta total, pero reasignando. Y eso es lo que corresponde. Hacerlo con cierta precisión quirúrgica. Hay 20.000 contratos, muchos de ellos que valen 3 policías, 3 maestros, así que hay mucho por hacer allí y que nadie diga que no se puede, porque esto ya se hizo. Así que entonces, esto es lo que va a haber que hacer nosotros, y estas son cosas grandes. En 5 años podemos ahorrar más de $1.000 millones si no reponemos estas vacantes. Si transformamos a las empresas del Estado de la forma que lo hizo Nueva Zelanda, podemos ahorrar otros $1.200 millones. Estamos hablando de $2.200 millones por año al finalizar el periodo de gobierno. Eso lo que va a hacer es poner al país en un sendero. Repito, $2.200 millones de ahorro por año. Por año, al 5.º año, cuando todo esté andando. Eso es lo que nos proponemos. Mire, Emiliano, yo le voy a decir una cosa. Llevamos 70 años de decadencia por goteo del Uruguay. 70 años. En Uruguay en 1955 el ingreso por habitante era 60% superior al de España. Hoy es la mitad. La frontera del desarrollo nos queda cada vez más lejos. No hemos podido revertir la decadencia por goteo. Hemos hecho cosas buenas, aquí, allá, de todo tipo y color. Todos los gobiernos las han hecho después de la restauración democrática. Pero no hemos podido revertir la decadencia por goteo. El cambio a la uruguaya no nos está funcionando. El cambio a la uruguaya es al que quiere celeste que no le cueste. No movamos mucho el bote, no hagamos muchas olas, no pisemos muchos callos. No va más. Necesitamos tocar vacas sagradas, necesitamos tocar intocables. Por ejemplo, tocar el monopolio en materia de refinación de petróleo. Por ejemplo, cambiar la forma de organización, funcionamiento y gestión de las empresas del Estado. Se terminaron los directorios políticos, se terminaron los premios Consuelo. Monopolio, le preguntaba por el monopolio. Se terminó el uso de las empresas públicas como plataforma de lanzamiento de campañas electorales, como ocurrió con el Antel Arena. Las empresas del Estado van a trabajar al servicio de los ciudadanos, los mejores servicios al menor precio posible. Nueva Zelanda, después que preparó a las empresas y logró un manejo razonablemente eficiente, las abrió a la competencia. Así que... ese es el orden, entonces. Ese es el orden. Después se abriría la competencia, no el primer día. Mire, se habla mucho de shock y esto que lo otro. Y yo le digo, Emiliano, nada. La calle Pou habla de shock. Lo único que sabemos hacer de shock, lo único que los economistas sabemos hacer de shock, se lo digo porque lo sé, es bajar la hiperinflación. Eso lo sabemos hacer de un día para el otro. Todo lo demás que tenemos que hacer, todo lo demás, cambiar la forma de organización de las empresas del Estado, redimensionar el Estado, cambiar la calidad del gasto, en particular en educación, en seguridad, en salud. Todo eso va a llevar un proceso, va a llevar tiempo. Nada se puede hacer de un día para el otro, pero tenemos que marcar una dirección. En la dirección que vamos, estamos en el horno, en el horno. Y lo último, usted habla de reducir 30% el precio del gasoil y las tarifas eléctricas para los sectores productivos especialmente. Para los sectores productivos que hoy están pasando eso enormes tendría dificultades un para costo competir. Fiscal de $320 millones por año. Sí. ¿Cuándo se produciría esta medida en caso de que usted fuera presidente? Esta medida solo se va a poder producir en la medida que el 1 de marzo pasemos a cambiar el régimen en el que operan las empresas del Estado y vayamos generando los ahorros necesarios para poder... ¿Cuándo vendría esta rebaja de los combustibles? No se puede decir cuándo. O sea, no es una medida para el primer año. No, es que
que no se pueden prometer medidas de reducción inmediata de nada, porque el país, el próximo gobierno va a heredar una situación muy comprometida. ¿No va a poner impuestos? Financiera. ¿No se va a ver obligado a subir algún impuesto? No se pueden poner más impuestos. No se recaudan. Doctor, no se recaudan. Doctor Ernesto Talvi, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, Emiliano.